¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar un tema que, créanme, genera muchísimas dudas, pero que es clave para nuestra seguridad jurídica, el contrato de seguro aquí en Colombia. Y vamos a ver que es mucho, pero mucho más que un simple papel. A ver, imaginemos esta situación que le puede pasar a cualquiera. Uno llega a un acuerdo para un seguro, paga lo que corresponde, pero el documento, la famosa póliza, todavía no llega. Y justo en ese momento, ¡pum!, ocurre el siniestro. La pregunta del millón es, ¿hay cobertura o no? Esa es exactamente la duda que vamos a resolver hoy. Bueno, para empezar, vamos a quitarnos de la cabeza una de las ideas más comunes y que más confunde. El contrato de seguro no es el papel que nos entregan. La clave para entender cómo funciona nuestra protección está en otra parte. Y aquí está, la gran respuesta a nuestra pregunta inicial. El Código de Comercio en Colombia es súper claro. El seguro es un contrato consensual. ¿Y eso qué quiere decir en español simple? Pues que el contrato nace, cobra vida, en el momento en que hay un acuerdo de voluntades. No se necesita el papel firmado, basta con el sí, acepto de ambas partes para que exista. Y esto es muy interesante, porque no siempre fue así. Antes de una ley clave, la Ley 389 de 1997, el contrato de seguro era lo que se conoce como solemne. Es decir, si no existía la póliza física, firmada y entregada, pues simplemente no había contrato, pero la ley lo cambió todo. ¿Para qué? Para darle más agilidad y flexibilidad al mundo comercial. Pasamos de la rigidez del papel a la agilidad del acuerdo. Ok, entonces, si ya quedó claro que el contrato nace con el simple acuerdo, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, este carácter consensual tiene dos consecuencias gigantescas. Pensemos que una cosa es el nacimiento del contrato y otra, muy diferente, es cómo demostramos que existe si llegamos a un juicio. Hablemos primero de su nacimiento legal, que los abogados llaman perfeccionamiento. Esto ocurre justo en el instante en que hay acuerdo y, ojo, esto es fundamental, cuando existe la aceptación expresa de la aseguradora. Desde ese preciso momento, el contrato ya es válido, ya existe legalmente, sin importar si el documento físico ya se entregó o no. Entonces, si el contrato ya existe desde el acuerdo, ¿para qué sirva la póliza? Bueno, aquí está el punto. La póliza no es el contrato, es una consecuencia de ese contrato. Es como la prueba material, el certificado de que un acuerdo ya ocurrió. De hecho, la ley es tan clara que obliga a la aseguradora a entregarla en los siguientes 15 días, lo que demuestra, sin lugar a dudas, que el contrato ya había nacido antes. Pero atención, aquí es donde la historia da un giro. Aunque el nacimiento del contrato es sencillo, probarlo en un juicio es un asunto más estricto. Para evitar la inseguridad y un montón de pleitos, la ley exige formalidades muy específicas. Esto se conoce como un requisito ad probationem, que básicamente significa que es para efectos de la prueba. Y entonces, ¿cómo se prueba legalmente que ese acuerdo existe? El artículo 1046 del Código de Comercio es súper estricto y solo nos da dos caminos posibles: la prueba por escrito o la confesión. No hay de otra. Veamos la prueba por escrito. Obviamente, la póliza es el documento ideal, la prueba reina. Pero si por alguna razón no se tiene, la ley permite usar otro documento escrito. ¿Cuál? Podría ser la solicitud del seguro junto con la aceptación explícita de la aseguradora. Por dar un ejemplo. Lo que es crucial, sí o sí, es que ese documento alternativo tenga la información esencial del contrato. Muy bien. Pero para que ese acuerdo del que tanto hemos hablado sea válido desde el principio, tiene que estar sostenido sobre 4 pilares fundamentales. Son los elementos esenciales, y si llega a faltar tan solo uno, toda la estructura se viene abajo. El artículo 1045 del Código de Comercio nos dice cuáles son. Primero, el interés asegurable, que es básicamente lo que se quiere proteger. Segundo, el riesgo asegurable, o sea, ese evento incierto contra el que nos cubrimos. Tercero, la prima, que es el precio del seguro. Y cuarto, la obligación condicional del asegurador, que es la promesa de pago si ocurre el siniestro. Y aquí viene lo más contundente de todo. ¿Qué pasa si en nuestro acuerdo falta uno de esos 4 elementos? El artículo 897 de la ley es demoledor. Dice que el contrato es ineficaz de pleno derecho. Esto es muy poderoso.
Significa que es nulo automáticamente, desde el inicio, sin que un juez siquiera tenga que decirlo. Es como si legalmente nunca hubiera existido. Perfecto. Ya estamos llegando al final de este recorrido. Entonces, después de ver cómo nace el contrato, cómo se prueba y cuáles son sus pilares, ¿con qué idea central nos tenemos que quedar? La lección es bastante clara. En el mundo de los seguros en Colombia, el acuerdo es el rey. Es lo que le da vida a todo. Pero un rey sin su escudo es vulnerable. Y ese escudo indispensable es la prueba formal, ya sea el documento escrito o la confesión. Y quiero cerrar con esta reflexión. La próxima vez que se tramite un seguro, la atención no debería estar solo en recibir el papel. La verdadera pregunta es, ¿el acuerdo al que llegamos es sólido? ¿Tiene esos 4 elementos esenciales? Y sobre todo, ¿hay una forma de probarlo? Porque es ahí, en esas respuestas, donde está la verdadera protección.